Buenas tardes. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta audiencia. Me presento. Mi nombre es Lilian Yasmín Centeno Calero. Seré la jueza encargada de llevar a cabo dicha audiencia, la cual es promovida a solicitud de la parte defensora para poder promover el beneficio penitenciario de la libertad condicional anticipada del interno Braulio Mendieta, quien es de 62 años de edad y que se encuentra recluido en el centro penal desde el 15 de noviembre del año 2021, cumpliendo condena de 8 años de prisión interpuesta por el delito de estafa agravada, prevista y sancionada en el artículo 216 del Código Penal. De acuerdo con los hechos probados en sentencia, el interno, aprovechándose de la calidad de intermediario comercial, engañó a varias personas mediante contratos eh, que le perjudicó el patrimonio a muchas personas con un total de $18,500. Procedo verificando que cada una de las partes estén presentes en esta sala, como es la parte defensora y la representación de la Fiscalía General de la República. Doy por abierta esta audiencia, cedo la palabra en esta oportunidad a la parte defensora para que exponga sus alegatos. Muchas gracias, señor juez. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Carlos Osorio Amaya. En esta oportunidad estoy en representación del señor Braulio Mendieta. Esta defensa solicita que se le conceda al señor Braulio Mendieta el beneficio de la libertad condicional especial, estipulada y amparada en el artículo 39b y 39c de la ley penitenciaria. Asimismo, de manera subsidiaria, solicitamos que se valore el proceso de la libertad condicional anticipada, regulada en el artículo 86 del Código Penal. La razón, pues, que establece es que mi representado es mayor de 60 años y en el artículo 39c de la ley penitenciaria establece que podrá otorgarse beneficios a las personas mayores de 60 años que hayan cumplido un tercio de la pena. Braulio Mendieta cumple estos requisitos. La pena es de 8 años, pues, y mi representado ya lleva más de 4 años privado de libertad. Además, pues, mi representado lleva más de 4 años privado de libertad, como lo establece el artículo 39b de la ley 39 de la ley penitenciaria. Existe además, entre otros aspectos, como la buena conducta, participación en actividades y programas generales permanentes, y además que el condenado no mantenga un alto grado de agresividad o peligrosidad y que las obligaciones civiles hayan sido satisfechas. Como primero, tenemos, ¿verdad?, la primera conducta. El expediente señala que mi representado Braulio mantiene o no registra sanciones disciplinarias, ha mantenido una conducta respetuosa y ha colaborado tanto con las autoridades como con sus compañeros. Como segundo, tenemos la participación en los programas. Mi representado ha participado en actividades laborales y educativas, ha trabajado como auxiliar administrativo en el taller de encuadernación y además ha participado en alfabetización financiera, resolución pacífica de conflictos, autocontrol y habilidades sociales. Como tercer punto tenemos el nivel de peligrosidad. El dictamen criminológico concluye que Braulio Mendieta presenta un nivel bajo de peligrosidad. No representa conductas violentas recientes, no registra sanciones y ha demostrado capacidad para controlar su impulso. Y cuarto, con el programa de reinserción, el Consejo Criminológico ha emitido una propuesta favorable para mi representado. El informe establece que existe una evolución positiva, una red de apoyo familiar, que esto es la principal, pues que su familia lo apoya, una estabilidad emocional y adquisición de herramientas que favorecen a la integración social.
En el artículo 27, inciso tercero de nuestra Constitución, no establece que la pena tenga como única finalidad castigar. Establece que el sistema penitenciario debe procurar la readaptación del condenado y la prevención de nuevos delitos, como es el caso de mi representado. Además, citaremos nuestra jurisprudencia en la sentencia del habeas corpus 355-2013. La sala explicó que la libertad condicional no debe entenderse como una gracia de discrecionalidad o una concesión de carácter piadoso, sino como una etapa final del proceso de resocialización, que quiere decir que después de pasar penando o purgando la condena, debe de existir la etapa de resocialización, que es en la que nos encontramos en estos momentos. Braulio es una persona que durante su permanencia en prisión ha demostrado su buena conducta, ha trabajado, ha estudiado y se ha enfocado en la rehabilitación social. Y en cuanto a la responsabilidad civil, esta defensa no pretende desconocer la obligación, ya que fue sentenciado a responsabilidad civil de $18,500, el cual mi representado con apoyo del grupo familiar ha cancelado 14,000, con un saldo restante de $4,500. Existe un plan de pago aprobado por el juez de penitencia, de vigilancia y penitenciaría. ¿Y qué quiere decir esto? Que se tiene esa obligación, que esa obligación no va a pasar o no se va a dejar. Y por lo tanto, como se contempla en el artículo 85, numeral 3 del Código Penal, la posibilidad de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento. Además, a lo referido en la asistencia, en la jurisprudencia sobre la finalidad de la libertad condicional en el habeas corpus 455-2019, la sentencia de la Sala Constitucional explicó los beneficios penitenciarios que son formas de cumplimiento de la pena. Además que, de acuerdo a la responsabilidad civil, no pedimos que se extinga la pena, pedimos que Braulio Mendieta continúe cumpliéndola bajo la libertad condicional y sujeto a las obligaciones que el tribunal considere necesario. Eh, Esto es todo por mi intervención en este momento. Después de escuchar las alegaciones de la parte defensora, ya que él menciona que se valora el beneficio penitenciario de la libertad condicional de su representado por cumplir él esos requisitos que favorecen la conducta del interno Braulio, donde el informe es favorable y que el interno ha trabajado, se ha esforzado para esa reinserción social y pide que Braulio también siga pagando lo que es la responsabilidad civil. Después de escuchar sus alegatos, se le procede a darle la palabra a la representación de la Fiscalía General de la República para que exponga sus alegatos. Muchísimas gracias, su señoría. Mi nombre es Silvio Antonio Arevalo Grande, representante de la parte fiscal de este caso. En esta ocasión, al escuchar los argumentos y también haber analizado el informe criminológico en el cual se ha promovido la oportunidad de poder otorgarle al imputado Braulio Mendieta la libertad condicional anticipada, es importante mencionar, y sabemos de que este caso está fundamentado principalmente en el artículo 27, numeral tercero de la Constitución de la República, así como el artículo 51 de la Ley Penitenciaria y artículo 85 y 86, y las demás disposiciones del Código Penal. Teniendo en cuenta esto, es importante también mencionar recordar más bien lo que decía la parte defensora. Braulio Mendieta, de 62 años de edad, cumple una pena de 8 años de prisión por el delito de estafa agravada. Por lo tanto, nosotros como la parte fiscal no estamos en el sentido de estar en contra de todos aquellos requisitos que el imputado o el interno en este caso ha ido manifestando, aquellos aspectos positivos, aquellos aspectos favorables a esta petición. Sin embargo, nosotros
como la parte fiscal, nos vamos a enfocar principalmente en aquellos aspectos desfavorables del interno. Como se mencionaba, la jurisprudencia salvadoreña sostiene que la libertad condicional no constituye una etapa del proceso de resocialización automática. ¿Por qué sentido? Porque se debe de tener en cuenta aquellos aspectos o comportamientos y compromisos que se deben de cumplir. Por lo tanto, la misma Sala de lo Constitucional en una sentencia de habeas corpus con referencia 355-2013 destacó sobre todo la libertad condicional, valorando, atendiendo a la situación individual del interno. Es decir, como ya se sabe en el informe, el imputado presenta aspectos positivos, como los cuales mencionaba el abogado defensor, que ha cumplido más de la mitad de la pena impuesta, conductas disciplinadas adecuadas, auxiliar administrativo en el taller de encuadernación, ha participado en programas para su reinserción social y también se encuentra en la fase de confianza, como lo menciona el artículo 95 de la ley penitenciaria. Entonces, teniendo en cuenta esto y también que tiene un bajo nivel de peligrosidad, no nos vamos a enfocar en cuanto a estos aspectos positivos, sino aquellos negativos, los cuales son, es evidentemente que no desconocemos el hecho del grado o la naturaleza del delito por el cual fue condenado. El hecho de que el condenado se le imputara el delito de estafa agravada, habiendo utilizado la calidad de intermediario en el sentido comercial para poder engañar a todas sus víctimas y perjudicar el patrimonio de cada una de ellas. Recordemos que la cantidad en la cual se valoró el total fue de $18,500 de los Estados Unidos de América. No se desconoce el hecho que se produjo una afectación en cuanto a sus víctimas en el patrimonio, acto o conducta delictiva, que se aprovechó de la confianza de cada uno de ellos para cometer el delito. También es importante mencionar que hay una responsabilidad civil, entonces también va enfocada nuestra petición en eso, en ese aspecto desfavorable. Hay una responsabilidad civil, como lo mencioné, un total de $18,500, de los cuales solo se han cancelado 14,000. Es decir, que hay todavía un porcentaje que aún no se ha podido complementar en el pago. Por lo tanto, desde la perspectiva fiscal, este aspecto merece ser analizado con mucha atención, pues la reparación del daño no se ha cubierto en su totalidad y pues debemos de ver también el comportamiento que el interno vaya a realizar si se le concede la libertad condicional anticipada ante esta situación de la responsabilidad civil. También es importante mencionar que no se ha cumplido en su totalidad el requerimiento temporal, es decir, si bien sabemos de que ha cumplido con la mitad de la pena, que es de 4 años, no ha cumplido lo que establece el artículo 85, numeral primero del Código Penal, que se debe de cumplir con las 2/3 partes de lo que es la pena. Es decir, que el interno debe de haber cumplido 5 años y 4 meses para poder conseguir lo que es la libertad condicional anticipada. Si bien es cierto, lo menciona también el artículo que los mayores de 60 años se les puede conceder este beneficio penitenciario, pero la misma ley, el del Código Civil, perdón, del Código Penal, también el artículo 86, el numeral 5, dice que a pesar que tenga 60 años de edad o más, debe de cumplir lo que es las 2/3 partes de la pena. Por lo tanto, se debe considerar estos tres aspectos fundamentales para poder otorgar lo que es el derecho o más bien el beneficio penitenciario en esta oportunidad. Sí sabemos que el Consejo Criminológico Regional emitió un informe favorable, unas propuestas favorables para el otorgamiento de este beneficio. Sin embargo, se debe de tener en cuenta estos tres aspectos que acabo de mencionar, que es de suma importancia poder analizar y de poder eh, tener otras opciones, además de la
parte de poder otorgarle la libertad condicional anticipada. Nosotros como representante fiscal nos mantenemos en que debe de cumplir siempre adentro del centro penitenciario lo que es la pena, por lo menos hasta que él cumpla con las 2/3 partes de la pena. Como les repito nuevamente e insistimos, no estamos en contra de todos los aspectos favorables que el interno ha manifestado durante estos 4 años dentro del centro penitenciario. No ha tenido sanciones, ha tenido una conducta muy adecuada y eso es fundamental, pero hay aspectos que todavía no se han cumplido en su totalidad. Hasta aquí mi intervención por el momento. Después de escuchar las alegaciones de parte de la representación fiscal, donde él manifiesta de que no se opone a dichos requisitos establecidos que ha pedido la defensa y que establece el informe. Él no se opone que el interno se mantenga en prisión, pero él manifiesta que otorgar ese beneficio penitenciario a la libertad condicional del interno Braulio no se sabe la naturaleza o la magnitud que puede conllevar porque el interno Braulio fue condenado. Y tras cumplir todos los requisitos que sí son favorables a él, pero también el interno no ha pagado en su totalidad lo que es la responsabilidad civil para poder gozar de la media pena. Después de haber escuchado las alegaciones de ambas partes, también la Fiscalía General de la República manifiesta que se enfoca más que todo en esos aspectos desfavorables que manifiesta el interno, porque ha cumplido con ciertos requisitos, pero también tiene esos enfoques negativos, como la naturaleza del delito, ya que esta persona eh, se aprovechó de la vulnerabilidad de sus víctimas y de esa manera fue como hizo ese tipo de contratos. Le cedo la participación a la parte defensora. Muchas gracias, su señoría. La defensa considera precisamente lo planteado por la Fiscalía, que no existe obstáculo absoluto por conceder el beneficio. El saldo que mi representado tiene es de $4,500 y esto está documentado y existe un plan de pago aprobado jurídicamente y judicialmente. Por lo tanto, esto no es excusa para no proceder o ceder a la petición que en esta oportunidad estoy solicitando. Por lo tanto, la defensa tampoco pretende que el interno sea liberado de esta obligación. Al contrario, solicitamos que se establezca expresamente como condición de la libertad condicional, ya que la libertad condicional no significa la impunidad, significa que continuará cumpliendo bajo condiciones y control judicial, además de la reinserción, porque mi representado ha cumplido más de la mitad del tiempo establecido de la pena, ha hecho su trabajo de buena conducta. Sabemos que no es castigar la pena, sino que reinsertarlo a la sociedad. Y por lo tanto, mi representado ha presentado grandes avances significativos para reinserción a la sociedad. Por eso que nuestra petición va referido a ello y además mi representado es mayor de 60 años. Por eso estamos solicitando la libertad condicional anticipada, principal y expresamente. Por lo tanto, la defensa solicita principalmente la libertad condicional especial, amparado en el artículo 39C de la ley penitenciaria, debido a que mi representado es mayor de 60 años y ha cumplido más de la mitad de su condena. Y además, subsidiariamente, estamos solicitando la libertad condicional anticipada, amparado o referido al artículo 86 del Código Penal. Esto es todo, mi participación, esperando pues que se cumpla lo solicitado
respecto a mi representado. Gracias. Después de escuchar la parte defensora, le damos la palabra a la Fiscalía General de la República para que haga su réplica. Muchas gracias, su señoría. En efecto, nosotros como parte fiscal, estamos únicamente alegando el hecho de los aspectos desfavorables del interno. No estamos, en este caso, yendo en contra de los aspectos favorables, ya que están regulados en la ley y por lo tanto se han cumplido de acuerdo al informe criminológico que se ha brindado. Es de tomar en cuenta la valoración del dictamen de dicho informe, ya que aquí señala los aspectos positivos que el interno tiene, como ya lo mencionamos, pero también se debe considerar que dentro de este informe hay un aspecto muy favorable, que es la consideración de la resocialización de la pena. Es decir, que como lo mencionábamos al inicio de esta audiencia, el artículo 27, inciso tercero de la Constitución, orienta la resocialización de la ejecución de la pena en cuanto a la educación, al trabajo y el fomento a que pueda tener el interno una reinserción social positiva. Eso también se aplica al hecho del artículo 5.6 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que también dice que las penas privativas de libertad deben ser orientadas hacia ese fin. Entonces, como lo mencionamos, no es tanto el hecho de todos esos aspectos positivos, sino el hecho también nos vamos a enfocar principalmente y haciendo hincapié al hecho de la responsabilidad civil. Eso sobre todo porque, como se ha venido discutiendo, analizando, hay una deuda todavía parcial de $4,000 de la totalidad de de la responsabilidad civil, que eran 18,500. Por lo tanto, eh, el interno ha nada más cumplido con el 75% de la responsabilidad civil. Aún está pendiente el 25%, por así decirlo. Pero también es evidente que este aspecto no tanto como el temporal, que es otro aspecto que hemos estado analizando, que debe de cumplirse lo que la ley estipula, lo que la ley regula. 2/3 partes de la pena, es decir, 5 años con 4 meses en este caso, y poder garantizar lo que es la satisfacción del cumplimiento de la responsabilidad civil. Por lo tanto, con respetuosamente, nosotros como parte fiscal solicitamos que se tengan por formuladas las presentes alegaciones respecto a la solicitud de la libertad condicional anticipada a favor del interno, Braulio Mendieta, que se valore íntegramente todos los aspectos favorables como desfavorables que constan en el expediente y del informe criminológico y que también se tenga especial consideración en el dictamen criminológico y la propuesta favorable hacia el interno. Y también en cuanto a la responsabilidad civil, que se prevea una comprobación de qué plan de pago se realizará para que se constituya una garantía satisfactoria y efectiva del saldo pendiente que es de $4,500. Es de acuerdo a lo que estipula y regula el Código Penal, el artículo 85. Por lo tanto, la representación fiscal no se opone al otorgamiento de la libertad condicional anticipada, sino que necesitamos tener un compromiso de cómo se va a cumplir la responsabilidad civil del interno. Después de escuchar las alegaciones de ambas partes, la defensa, quien en esta audiencia pidió para otorgar el beneficio de la libertad condicional anticipada por haber cumplido más de la media pena, y el fiscal, a lo pedido por la defensa, se opone y se mantenga tanto no en prisión, sino que cumpla con los requisitos, que no todo favorece al interno.
y para que no pueda gozar del beneficio de la libertad condicional por existir un dictamen a la misma vez favorable del sistema criminológico regional. Aquí el interno Braulio debe de cumplir con todos los requisitos con el resto de la responsabilidad civil para gozar de la media pena. Es de considerar que el dictamen criminológico, en este caso, se establece que el nivel de peligrosidad es bajo y también concluye que el interno Braulio cumple con esos requisitos establecidos en el artículo 87 y siguientes de la ley penitenciaria y 247 y siguiente del reglamento general de la ley penitenciaria como un tratamiento especial que han sido diseñados para regular y aplicar las normas que rigen las conductas de las personas condenadas, con el propósito de garantizar ese fin que es, como lo hemos dicho, reeducativo, resocializador y para que él pueda reintegrarse a la sociedad. A la misma vez pueda lograr esas convivencias y minimizar los efectos negativos que pueda generar el encierro. Para otorgar el beneficio de la libertad condicional, según el artículo 51 de la ley penitenciaria, deben de cumplirse requisitos respecto a la libertad condicional, según el artículo 86 del Código Penal. Considerando luego de apreciadas todas las pruebas producidas durante el desarrollo de esta audiencia y según las reglas de la sana crítica, la suscrita juez procedo a efectuar un análisis de esa valoración de todos estos puntos. La determinación de las exigencias según el artículo 86 del Código Penal, que no se debe de basar en dudas, y el dictamen criminológico, el cual existe en el presente caso, cumpliéndose con dicho requisito, según el artículo 30 y 31 de la ley penitenciaria y 44 literal H del reglamento penitenciario. Respecto a la responsabilidad civil derivada de otorgar al interno Braulio el beneficio de la libertad condicional anticipada, debiendo poner reglas que ordenen en los artículos 87 y 79. Por tanto, con base a esas disposiciones legales, según el artículo 1, 2, 11 de la Constitución, 51 de la Ley Penitenciaria y el artículo 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se resuelve, concédele al interno Braulio Mendiete el beneficio de la libertad condicional. Continúe el interno Braulio con el pago de la responsabilidad civil derivada por la cantidad a pagar mensualmente de $200. Y también al interno interponerse las reglas de conducta, como es comenzar y finalizar la escolaridad primaria, si no la tiene, por supuesto, y aprender una profesión u oficio de capacitación, abstenerse de visitar lugares determinados y abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas o a la misma vez de consumir sustancias ilícitas, por supuesto, prohibidas por la ley. Líbrese los oficios una vez se haya quedado ejecutoriada esta resolución.